grabar, ¿ya? Ya. Bueno, antes de comenzar, agradecerle el querer participar. También avisarle que nuestras preguntas están realizadas para recolectar información y si en algún momento se siente incómodo o conmovido o algo, tiene el espacio para poder comentarlos a nosotras y parar si usted quiere también. De acuerdo. Y bueno, podríamos comenzar con que nos diga su nombre y de qué es profesor, de qué área. Ya, bueno, mi nombre, Víctor Manuel Martínez Rabanal, ese es mi nombre completo. Y soy psicólogo, formado en la Universidad de Chile. Y mi área siempre ha estado en el ámbito social. Y en los años 60 era la psicología social, ¿no? Eh, y a partir de los, diría de los 90 hasta ahora, es la psicología comunitaria. Y yo estoy en ese ámbito. Yo soy profesor de psicología comunitaria del pregrado y también de un magíster de psicología comunitaria que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. No sé si ustedes lo conocen, ¿no? Y, y que es el magíster en psicología comunitaria más antiguo que existe en Chile, ¿no? Apareció por ahí a inicio de este siglo, por ahí por el 2006 me parece, ¿no? Por ahí. Y también soy profesor del magíster de educación, ¿ya? Y ahí con un curso sobre comunidad educativa. Esa es mi presentación así general. ¿Mm? Muchas gracias. Em, bueno, nosotras ya nos presentamos, yo soy Camila, Micaela y somos estudiantes de psicología y estamos haciendo esta entrevista para el área de género, espacio y memoria, para crear una memoria colectiva también. Em, y la primera como pregunta que le queríamos hacer era si nos podía contar un poco de su experiencia o historia que vivió siendo profesor, siendo, o sea, profesor durante esos 3 años de dictadura. ¿Cómo fue su experiencia durante todos esos años igual? Y en la unidad popular. Mm, Perfecto. Bueno, yo valoro mucho esto, ¿no? De recuperar memoria, porque pues, después de 50 años, que se dio del golpe, es importante esto, ¿no? Ir rescatando distintas memorias, ¿no? En todos lados, ¿no? Y, y por supuesto que mi memoria de esa época tiene que ver sobre todo con Antofagasta, ¿ya? Eh, yo partí el año... yo soy de la cuarta región, soy de Ovalle, de Coquimbo, La Serena, si ustedes se ubican, ¿no? ¿Ya? Entonces, que es parte ya del norte. Claro que nosotros nos llamamos Norte Chico, ¿ya? Pero también viví en Copiapó, ¿ya? Cuando niño, ¿no? Entonces, tuvimos por lo menos unos 5 o 6 años en Copiapó. Fue una experiencia muy interesante, muy bonita para mí también. Y ya ahí es el inicio del Gran Norte, ¿no? Y siempre fue muy apegado al norte. Bueno, en Santiago hice mi formación de psicólogo y en los años entonces, eh, diría yo, 70, un colega, Emilio Romero, se llamaba él, se fue a Antofagasta, ¿ya? Porque en Antofagasta empezó a preocuparse por contratar profesionales que tenían que ver con la psicología, porque allá no existía en ese momento, ¿no? Y especialmente profesionales jóvenes que pudieran irse para allá, ¿ya? Entonces, este amigo fue y, y luego nos motivó para irnos también para allá, pues. Nosotros estábamos terminando nuestra formación
Yo estaba empezando a trabajar ya en Santiago y haciendo mi memoria, pero inmediatamente cuando se me propuso la idea, yo dije, claro, claro que sí, porque a mí me interesa el norte. Santiago me cargaba, difícilmente lo soportaba, ¿no? Entonces, eh, y quería volver a ese norte y conocer Antofagasta, también el norte grande. Y llegué allá, po. Y llegamos a hacer clases de psicología en las carreras, me parece, de trabajo social y de educación, ¿no? Creo que esa era no me acuerdo bien, me parece que era eso. Y junto con varios colegas, y digamos como en psicología, llegó un colega también que era de mi mismo curso, Fermín Villalobos, de triste historia, ¿no? Panameño, ¿ya? También se la puedo contar, porque eso fue una parte de las atrocidades, ¿no? Eh, y, y también otro colega de apellido Martínez, no me acuerdo el nombre, pero eso fue discúlpeme la expresión, un hijo de puta, porque él fue el que hizo el listado de todos los profesores que eran favorables al régimen de Allende para que los metieran presos, ¿ya? Eh, no, no me acuerdo cómo se llama, pero ya me acordaré, ¿ya? Pero que también llegó en ese mismo momento. Y en ese mismo momento también llegaron a Antofagasta dos psiquiatras que yo conocí en Santiago, porque hicimos la práctica juntos en el Hospital Barros Luco, más específicamente en un consultorio de Santa Anselma, y la importancia de esto es que en ese consultorio estaba, eh, qué sé yo, un psiquiatra famoso, Marconi. No sé si ustedes han escuchado hablar de Marconi, y que uno de los primeros psiquiatras en Chile que empezó a trabajar con enfoque comunitario, especialmente en el alcoholismo. Entonces, yo hice mi práctica con estos dos psiquiatras jóvenes, ¿cierto? Alberto Minoletti y Penjam, que después se transformarían, ¿cierto?, en los años 90, en los, los creadores, por decirlo así, de la política de salud mental en Chile, ¿ya? Hicieron un aporte importante, ambos, ¿no? Que todavía está ahí, ¿no? Persiste. La huella es que ellos dejaron ahí fue muy, muy importante para todos nosotros. Yo también estuve colaborando en eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, llegamos ahí y fue todo muy, muy bonito, muy, muy, muy entretenido, nos conocimos. eh, la verdad que Antofagasta era una ciudad muy especial, ¿ya? Siempre la vimos como una ciudad muy cerrada, ¿no? La gente era como un poco osca, como que no le gustaba mucho comunicar y nos miraba con desconfianza, ¿ya? Pero de a poco pues, fuimos empezando a generar vínculos. Había mucha gente de fuera, ¿no? Antofagasta siempre ha habido mucha gente de fuera, ¿ya? Eh, bueno, pero si ustedes quieren, háganme alguna otra pregunta, porque yo puedo seguir contando así, relatando, y puede ser una historia larga, ¿no? Eh, una duda que a mí me surgió era saber cuántos años tenía usted cuando llegó a Antofagasta. Ah, yo tenía a ver, como 24 años, yo creo. Mm, Entonces fui joven profesor allá con esa edad, ¿ya? Y nos entusiasmó mucho porque nosotros estábamos formados en la Universidad de Chile en un enfoque muy positivista, muy, 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 muy yanqui, ¿no? Sobre todo con las teorías del aprendizaje, el conductismo, en fin. Pero que en el periodo de la Unidad Popular, que fue un periodo efervescente, no, perdón, de los años 60, efervescente, donde se preparó todo el ambiente para, para precisamente llegar a la Unidad Popular, hicimos una crítica radical de esa forma de psicología, ¿ya? Y empezamos a hablar entonces de ahí de una psicología social comprometida, ¿ya? Y muy, muy pensada también desde el marxismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso fue un poco lo que yo fui a enseñar a Antofagasta, ¿ya? En algún momento, claro,
enseñaba más marxismo que psicología social, pero la verdad que fue interesante generar esa asociación, ¿no? Entre esas teorías revolucionarias de la época, teorías críticas de la época, la fenomenología, en fin, todas esas cosas, la hermenéutica, ¿ya? Escaparnos un poco de la psicología tan positivista, tan chata que tenía en ese momento la universidad, y todo como muy, muy norteamericanizado, ¿no? ¿Ya? Y porque los años 60 fue una crítica radical también a lo que en ese momento nosotros llamábamos el imperialismo, ¿cierto? Esta especie de dominación que tenía Estados Unidos de todo el continente. Bueno, que la sigue teniendo, ¿no? Pero, y, y claro, entonces fue muy entretenido todo, ¿no? Y yo formaba parte del Partido Socialista cuando me fui. Pero llegando allá, me encontré con un Partido Socialista tan fome, tan chato, tan, no sé, que al final no me integré, ¿no? Porque nosotros llegamos a trabajar al Departamento de Educación, ¿no? Ya, y ahí el director en ese momento era socialista. Bueno, y junto con otros colegas, y especialmente con un colega que, bueno, que ya no está en Chile, ¿no? Que está ahora en España, exiliado, que es Ricardo Reyes, que tuvo una influencia muy importante en ese periodo, en esos 3 años en la universidad, porque él tenía un carisma, ¿no? Y tenía esa capacidad de organizar y de entusiasmar a la gente. Y formamos allí, junto, sobre todo con los nuevos colegas, los jóvenes que estábamos allá, y con algunos antofagastinos también jóvenes que empezaron a motivarse, formamos un movimiento de independientes de izquierda. Y fue ese movimiento el que dominó mucho ahí la cosa política en la universidad, ¿no? Por supuesto que estaba el Partido Comunista también fuerte. El Partido Comunista era fuerte en Antofagasta, ¿no? En todo Antofagasta, no solo en la universidad, ¿ya? Lamentablemente esa tradición se perdió, ¿no? Iquique, Antofagasta, todo era un pueblo de izquierda, ¿no? Un pueblo, sobre todo con el Partido Comunista, ¿no? No sé si quedará algo ahí de esa herencia, ¿no? Bueno, pues después de la dictadura. Entonces, eso fue muy, eh, ¿cómo le dijera? Fue maravilloso porque nosotros estábamos empapados de la idea de que íbamos a construir una nueva sociedad. Y no solamente una nueva sociedad en Chile, sino que teníamos una vocación más latinoamericanista. Hablábamos de construir también una patria latinoamericana, un poco bajo la idea del Che Guevara, ¿no? De Fidel Castro. Y claro, pues Fidel Castro fue a la universidad, ¿ya? Fue para mí un descubrimiento, lo vimos, hizo un discurso, todavía lo estoy viendo, que sea un tipo notable que es, en su discurso, ¿ya? Y llegó con un grupo folclórico cubano, el son cubano, Carlos Puebla, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Bueno, y ahí una maravilla también, esa música no la conocíamos nosotros, ¿ya? Y sí, pero todavía ustedes lo pueden encontrar en internet, Carlos Puebla, porque eso nos marcó a nosotros, nos dejó todavía mucho más entusiasmados, ¿no? Y, y Fidel Castro, claro, compartimos con él, escuchamos sus discursos, encendido, claro, en plena unidad popular, lo que generó un tremendo ruido, ¿sí? No solo en Antofagasta, sino que también en Chile, ¿no? Porque Allende tenía una visión distinta de Fidel Castro. Fidel Castro inmediatamente entendió, dijo, no, yo celebro lo que está sucediendo en Chile, ustedes tienen otra forma de hacer la revolución, dijo, pero les tengo que confesar que yo no creo que esto tenga resultado, ¿ya? Y efectivamente tenía razón, ¿ah? Es decir, las fuerzas imperialistas jamás van a dejar que esto pase, aunque se haga democráticamente. Y todos estábamos convencidos de que en Chile era posible eso. Creíamos en ese Chile que, no, que tenía un ejército constitucionalista, que en gran medida había respetado los gobiernos, en fin, y que nunca iba a haber un golpe de Estado en Chile. Eso no estaba en la cultura chilena, ¿no? Estábamos convencidos de eso, ¿no? Éramos ingenuos, ¿no?
Y, y claro, y se fue generando, Usted, ¿sí? ahí le pregunto. Es que le quería preguntar si usted experimentó algún tipo de persecución o presión política después de haber trabajado ahí en ese tiempo de la Unidad Popular. ¿Usted o alguno de sus compañeros? Sí, sí, vamos a llegar a eso. Pero yo les quiero decir que ya en el segundo año de la Unidad Popular empezó a cambiar el ambiente y en Antofagasta empezó a aparecer un movimiento de derecha y de ultraderecha muy fuerte, ¿no? Eh, pero nosotros éramos mucho más fuertes, teníamos mucho más presencia a la izquierda, en Antofagasta era totalmente de izquierda, ¿ya? Pero, y teníamos, el ambiente se fue enrareciendo, ¿no? Por ejemplo, nuestros grandes opositores, por decirlo así, eran los demócratas cristianos, ¿ya? Y yo me acuerdo todavía de un profesor Swanik, no sé si ustedes lo han oído hablar, me parece que él falleció, ¿ya? Y que era como el líder más ferviente de parte de la democracia cristiana, ¿ya? Y llegaba un momento, incluso en los momentos más álgidos, llegábamos incluso a amenazarnos de muerte, ¿no? ¿Ya? Es decir, el ambiente se iba caldeando, se iba caldeando y caldeando, ¿ya? Hasta que llegue el golpe. Bueno, vamos a llegar al golpe, ¿no? Eh, y fue un día martes, ¿no? Yo alcancé a escuchar la, el discurso de Allende en la mañana, ¿ya? Y hasta el último momento ya sabíamos que iba a venir un golpe, pero no queríamos creerlo. ¿Ah? Ese era como la... Decía, no, esto no puede pasar en Chile, ¿cómo es posible? Ya. Bueno, pasó, y ahí empezó la barbarie, ¿no? Eh, Empezaron a caer uno por uno todos los compañeros del movimiento independiente de izquierda, y por supuesto todos los comunistas, ¿ya? A este colega, Fermín Villalobos, que estaba casado con una chilena, panameño, era un negro. Con él cantábamos, nos enseñaba canciones de Centroamérica, cantaba muy lindo, ¿no? Él desapareció el mismo día del golpe, ¿ya? Llegaron a su casa en esa mañana, eh, lo sacaron de allí, ¿cierto?, a la fuerza, y le dijeron a su señora, ¿cómo se le ocurre a usted ensuciar la raza chilena casándose con un negro? Esa fue la... ¿no? Y a él lo tomaron y nunca más supimos de él, ¿ya? Supimos después que a él lo pescaron y lo fueron a dejar en la cordillera, ¿ya? En plena frontera con Argentina. Es decir, un negro que es un panameño, ahí en plena nieve con ese frío, ¿no? Y casi se muere y afortunadamente lo encontraron unos gendarmes argentinos que lo llevaron a Salta y lo salvaron, ¿no? ¿Ya? Él nos contaba después eso, ¿ya? Me imagino que le habrán pegado, ¿no? Ya, nunca más lo vimos, nunca. Yo una vez conversé por teléfono con él y como que no quería recordar mucho esa historia, ¿no? Pero ya, pero así empezó la barbarie, ¿no? Eh, y había pasado casi unas 2 semanas del golpe. eh, en la universidad todo estaba había mucho temor porque iban desapareciendo uno a uno, ¿no?, los colegas. Y un día en la mañana, cuando yo conversaba con una colega que todavía está en Antofagasta, que me parece que se llama Ivonne Wassaf, ¿no? ¿No han escuchado hablar de ella? Ivonne Wassaf, ¿no? Bueno, yo creo que todavía está allá, ¿eh? Me parece que trabaja en clínica, una clínica privada, ¿ya? Eh, y podría también conversarla con ella. Ella también era profesora en ese momento de la universidad. Y estaba conversando con ella cuando se acerca muy gentilmente una persona y me dice, don Víctor Martínez, y, mire, somos de investigaciones y queremos hablar con usted. Van a hacer unos momentos, me dijo, así que no se preocupe. Ya. Por supuesto que entendimos inmediatamente de qué se trataba. Ivonne WhatsApp pegó el grito en el cielo y salió a avisarle a todos los colegas, a los compañeros, a la familia. Ya. Y a mí me llevaron.
me llevaron preso, ¿ya? Nos subieron en un auto justo con otra colega comunista, yo me acuerdo, ¿ya? Y ya más o menos sabíamos a lo que iba, ¿ya? Pero fíjense, miren lo paradojal de esto, ¿no? De que ellos, lo supimos después, ¿no? Que hubo mucha disidencia en Antofagasta. No todos eran favorables al golpe, ¿no? Incluso entre las personas de investigaciones de la época, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron este grupo, este equipo de investigaciones, como para salvarnos? ¿Ah? Nos llevaron a la cárcel. Ustedes se dirán, ¿pero cómo? Pucha, ¿qué manera de salvarnos? Sí, pues porque si nos pescaban los pacos y si nos pescaban, sobre todo, los soldados del ejército, era seguro que nos torturaban y seguro que nos hacían desaparecer y seguro que nos mataban. Entonces, era como un favor llevarnos a la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel ellos estaban obligados a registrarnos, ¿ya? Quedábamos inscritos. Entonces, oficialmente estábamos allí, por decirlo así. En cambio, los detenidos desaparecidos, nunca se supo de eso, ¿no? ¿A dónde los llevaron? ¿En qué parte estuvieron? ¿Dónde los enterraron? ¿Dónde los hicieron desaparecer? Nada de eso, ¿no? Entonces, ya ahí empecé a tener suerte, ¿ya? Igual, igual en la cárcel nos empezaron a tratar mal, ¿ya? Pero no tan mal tampoco, porque caí con otro colega que, bravo, que me parece que él es profesor todavía, o a lo mejor jubiló de la Universidad de Chile, pero en la Facultad de Medicina, ¿será? Porque él me parece que estaba en las profesiones de salud, ¿no? No era psicólogo, ¿no? Pero formábamos parte del mismo movimiento, ¿no? Bravo. No me acuerdo. Jaime Bravo, me parece. A lo mejor él está por ahí todavía. Caí preso con él, ¿ya? Y claro, después de allí nos llevaron a la nos tuvieron en una celda en una noche. Celda horrible, ¿no? Pasamos toda la noche allí y a mí, diría como a las 4 de la mañana, me sacaron de ahí, ¿no? Y no voy a contar más detalles porque hay mucho de... Y me llevaron por un callejón oscurísimo, imagínense ustedes, 4 de la mañana, ¿ya? Y de repente, es el callejón oscurísimo de la cárcel, de repente lo que veo es un lugar de fusilamiento, ¿ya? Entonces dije, chuta, hasta aquí no va a llegar, ¿ya? Y vamos, llegando a ese lugar donde fusilaron a muchos compañeros, ¿no? Y, y qué sé yo, y luego doblamos a la izquierda y los tipos se rieron. Que no, weón, te asustaste, ¿ah? Pensamos que te íbamos a fusilar, no, pero ya te va a llegar. Bueno, así nos trataban, ¿ah? Nos trataban, nos humillaban, ¿ya? Incluso, incluso nos decían, miren las paradojas. Dicen, claro, ahora les toca a los ricos estar en la cárcel, ¿ya? Porque siempre se las llevan peladas. Es decir, nosotros éramos los ricos, ¿no? Eh, entonces, todo se dio como vuelta. Oye, pues, podríamos decir, oye, si nosotros estábamos pensando en una sociedad donde ustedes tuvieran mejor vida, ¿ya? Y como que la cosa se invirtió, ¿te fijas? Bueno, cosas que nos pasaban. Bueno, me llegan entonces a un lugar, a un recinto distinto de la cárcel, más abierto, y, y ahí me amarraron, que me encadenaron a un catre, ¿ya? Me amenazaron, que si movía un dedo, que si me iban a ametrallar, me decían, mira, ya hay un ametrallador, en fin, todo un ambiente de terror, que todo eso planificado, ¿no? Como, ¿no? Eh, horrible, horrible. Y cuando ellos se fueron, los gendarmes se fueron, de repente siento unas voces del otro lado, me decían, pucha, por fin llegaste, ¿no? Eran los compañeros que estaban todos presos allá, y me decía, aquí estamos todos, como decía, ¿no? Y prácticamente estaba todo.
yo diría que un 30 o un 40% de los que éramos profesores de la universidad estábamos todos ahí. ¿Ya? Al otro día me pasaron para allá. Y ahí me reencontré con los colegas, con los compañeros. ¿Ya? Fue un momento bonito, ¿ah? Porque pudimos abrazarnos, pudimos eh, apoyarnos los unos a los otros. Incluso había hasta una guitarra y podíamos cantar de algunas cosas de nuevo. ¿Ya? Después me pasan rápidamente a... Nos empiezan a interrogar y ahí empiezan a desaparecer los compañeros, ¿no? Y luego me pasan a mí y a otros compañeros más, ¿no? Ricardo Reyes en especial, como le comentaba, ¿no? Nos pasan a, ¿cómo se llama? A celdas aisladas, a aislamiento, ¿ya? Cuando te van a interrogar, te aíslan, ¿ya? Y te dejan en una celda solo y, y después de ahí vas a interrogatorios, a torturas y todas esas cosas, ¿no? Era el último piso de la cárcel, ¿no? Y claro, a mí me tocó una celda donde habían escritos en las paredes diciendo, eh, yo estuve aquí, avisen a mi mamá, avisen a mi papá, avisen a mi familia, si no me ven más, que los quiero mucho. Pucha, no, un mensaje, claro. Y, y ahí estuvimos aislados, yo estuve aislado, no sé, como una semana sería, ¿no? Y preparándome para hacer, porque nos decían, porque de repente nos sacaban al sol, como nos llamaban, al sol, y mirábamos a nosotros abajo, los pisos de abajo, y veíamos a la gente torturada, gente desfigurada. Es decir, un infierno, un infierno. Era gritos, dolores. ¿Ya? Y, y yo me acuerdo todavía de un colega, que no era colega, era compañero del Partido Socialista, se llamaba eh, Cuello, Nelson Cuello. Nelson Cuello, que él cada vez que pasaba, y a él lo estaban torturando, y pasaba, decía, y cada vez decía, estoy resistiendo, sigo resistiendo. Decía, ¿no? Porque él tenía muchos datos sobre la gente, ¿no? ¿Ya? Y lo que le pedían era gente, que se quién es más. ¿No? Y después no lo vimos más, supimos que lo habían... Claro, bueno, cuento corto, esa parte es horrible. Y una noche, en octubre, estoy hablando del mes de octubre, ¿ya? Pasa la caravana de la muerte por Antofagasta. ¿Ustedes han escuchado hablar de la caravana de la muerte? Pasa la Si caravana de no la me muerte equivoco, pasó el 18 de octubre, ¿cierto? el 18 de Por esa octubre. fecha, más o menos. Por acá, por esta fecha más o menos. Tienes razón. Mire, qué coincidencia. Y yo me acuerdo que cuando estuve en, claro, cuando estuve ahí pierdo un poco la memoria, pero en algún momento estuve con gente de Calama, con mineros de Calama, ¿ya? Y que los habían traído de Calama a Antofagasta, pues, ¿no? Y, em, y esa noche, bueno, se llevaron a muchos compañeros, los asesinaron esa misma noche, ¿no? Ese mismo día, algunos se los llevaron, otros partían a Cerro Moreno, no sé, los hacían desaparecer en el desierto. Bueno, lo que hizo la Caravana de la Muerte y también pasó por Calama, ¿cierto? Es decir, por todo Chile. Y ahí estaba Arellano Stark, ¿no? Y, y qué pasó que a mí, esa noche, como a las 2 de la mañana, ¿cierto? Me, me tocaron la puerta, me la abrieron así bruscamente, me insultaron y me dijeron, ya, ponte tú, Pedro Pérez, ponte tú, ¿no? Me dicen. Entonces le digo, no, yo soy Víctor Martínez, te salvaste, concheto. Así, ¿eh? Es decir, tenían seleccionado a quienes iban a tomar y asesinar y torturar. En fin. Bueno, una segunda salvada, se fijan ustedes, yo dije, pucha, que tuve suerte, suerte. ¿Ya? Eh, ¿Y qué pasó al otro día? Que hubo un cambio en Antofagasta, ¿no? El general Lagos no era partidario del golpe, ¿ya? Y él estaba a cargo de todo
el ejército en Antofagasta, pero lo pasaron a llevar. ¿Ya? Hubo un grupo de otros oficiales que sí participaron brutalmente en el golpe y el general Lago como que lo dejaron de lado, no lo destituyeron inmediatamente, ¿ya? Pero frente al horror, porque eso, al otro día, en los diarios de Antofagasta, póngase usted el 19, el 20, aparecen las personas que habían sido torturadas, asesinadas, aparecen en el diario, ¿ya? Y toda la familia se entera y se genera un revuelo en Antofagasta, ¿no? Y, y ahí el general Lago toma la decisión valiente, ¿no? En esa época, ¿no? Porque asesinaron a muchos soldados, a muchos oficiales interiormente, ¿no? A muchos carabineros también en Antofagasta. Tiene historias muy horribles Antofagasta, ¿no? Eh, y en la Universidad del Norte también, ¿no? Mataron a dirigentes estudiantiles en la universidad misma. Yerko, me parece, me acuerdo yo, gente del MIR. O sea, entonces, ¿qué hizo el general Lago? Dijo que lo pasaron a llevar. Arellano Starr ni siquiera le sabía, Lagos, que iba a pasar este estúpido. ¿No? Y al otro día, él empezó a cambiar las cosas. Y ya no, nos interrogaron rápidamente, pero ya el interrogatorio era mucho más suave, ¿ya? Porque ya se había dado la instrucción de que a los profesores que estaban en el universitario que estaban presos se los iba a soltar, se los iba a liberar, ¿ya? Porque no tenían no habían cometido ningún crimen, ningún acto de ningún tipo, ningún delito, ¿ya? Entonces existía todavía esa noción de cierta justicia en alguna parte, ¿no? En alguna parte. Todo eso después desapareció, por supuesto. Pero en ese momento existían todavía algunas reacciones, ¿no? Y, y ¿qué pasó? A mí me interrogaron, me interrogó un general de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces me preguntó, ¿usted hizo servicio militar? No, ya. Eh, pero ¿usted sabe disparar? No, no, yo detesto las armas, no, no. Ya. Ah, sí, le dije una vez, mire, la única experiencia que tengo que fue traumática es cuando salí a cazar con mi papá. Mi papá le gustaba mucho ir a cazar perdices, ¿no? Entonces íbamos con escopeta. Yo lo acompañaba porque, o sea, pero no me gustaba mucho eso, porque, ¿no? Eso de matar pajaritos, no era mi onda, ¿no? Y, y resulta que una vez salimos a cazar y le contaba yo esto al oficial, y vi una perdiz en el suelo, ¿ya? Y se me ocurrió dispararle. Y vi como la pobre perdiz, que se yo, con los perdigones, ¿no? Como se desplomaba, la llené de plomo. Entonces mi papá me retó, me dijo, ¿cómo es posible? A las perdices hay que hacerlas volar. Ya. Entonces, la reacción del oficial se dijo, matar una perdiz o matar un hombre es lo mismo. Me dijo. Chuta, yo no lo entendía, pero tampoco me atrevía a refutar qué sé yo, lo que había dicho. ¿Ya? Pero al final el tipo ni siquiera me miraba a los ojos, como que estaba obedeciendo órdenes, pero como no estaba muy convencido, ¿no? De que tenía que dejarnos. ¿Ya? Salimos de allí y nos hicieron pasar por un tribunal de guerra. Nos leyeron unas santas palabras de Lucía Iriar de Pinochet, ¿ya? Y nos dejaron libres. Pero ya nos habían dicho los gendarmes, que habían establecido una relación muy buena con nosotros, nos dijeron, pero váyanse de aquí. Esto lo hizo el general Lago, pero no va a durar mucho. Si ustedes salen de aquí y se quedan en Antofagasta, los van a perseguir, ¿cierto? Los van a meter de nuevo y va a ser peor, ¿ya? Porque ahí no van a tener de defensa ninguna de nadie, ¿ya? Ya, pues, entonces salimos con un miedo terrible, ¿ya? Y preparando rápidamente todas las cosas para salir de Antofagasta, para irnos, ¿ya? Pero nos convocaron a la universidad para echarnos, ¿ya? Oficialmente, y acusarnos de, no sé, me acuerdo, ¿no? Y ese día nos convocaron a las 8 de la mañana
y nos formaron, nos pusieron en fila frente al Departamento de Educación y tuvimos que asistir al izamiento de la bandera y cantar la canción nacional, ¿ya? Mientras que al lado habían fogatas de libros quemándose, ¿ya? En que los milicos sacaban de la biblioteca los libros, todos los libros que terminaban en ismo, modernismo, cubismo, ya, cubismo debe ser de Cuba, ya, los tiraban ahí a la hoguera, ¿ya? Y nosotros al lado cantando la canción nacional, amenazados con todo el entorno del patio con ametralladoras apuntando a nosotros, como si fuéramos los peores delincuentes, ¿no? Les tengo que confesar que desde ese día nunca más he cantado esa mierda de canción nacional, ¿ya? Y detesto esa bandera, ¿ya? Si ustedes quieren. Y entonces, claro, y después de ahí, otro drama, o el drama de salir de Antofagasta. Wow. Bueno, no sé hasta dónde llegar, pero ese es como un poco lo esencial que podría transmitirles, ¿no? Mucho sufrimiento, muchos compañeros de los cuales no supimos más. Eh, Después de eso, salir de Antofagasta fue un martirio también, porque cada vez nos paraban, cada vez nos bajaban, ¿ya? Y afortunadamente logramos pasar, llegar a Ovalle, donde estaba yo. Ya cuando llegué a Ovalle, la gente de la micro empezó a aplaudir porque decía, pucha, por fin llegó, porque nosotros pensábamos que lo iban a bajar en todos lados, ¿no? Y porque me bajaban a mí nomás. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que yo en esa época, como ahora, ¿no? Usar el pelo largo, barba y todo, entonces me miraban, ¡frum! Al tiro. Y yo me la había cortado, porque estaba con pelo corto, sin barba, sin bigote, ¿ya? Entonces era muy sospechoso, ¿ya? Pero pasé, me bajaron en todos lados, copia, no sé, en todos los puestos donde había eh, que sea un milico, ¿ya? Y para llegar a mi casa, donde mi papá me dice, menos mal que los milicos tomaron el poder. ¡Ruah! Entonces, ahí ya era como ya la gota que rebalsó el vaso. Bueno, pero después mi mamá, que se intervino, y que no, pero, y yo me fui al campo a una parcela que tenía mi familia, pero rápidamente noté que la presión empezó a llegar así, ¿ya? Porque mi familia la conocía, yo era conocido también, es un pueblo chico, Valle, ¿ya? Entonces, rápidamente iban a llegar, me iban a empezar a joder y a joder a mi familia, a mi papá, entonces ya, decidí salir. Y el colega, mi Ricardo Reyes, me dijo, no, tenemos que irnos de Chile. Y salimos de Chile en enero de 1974 a Argentina, donde era peor la cosa porque se estaba preparando el golpe y además éramos chilenos. Entonces, bah, no, bueno, todo un drama, ¿no? Ya. Hasta que finalmente llegamos a Rumania. Rumania nos acogió. Tuvimos 3 años en Rumania y después de ahí Francia, hasta el año 90. Y solamente el año 90, cuando este hijo de puta dejó el poder, ¿cierto? Ahí volví, ¿no? Bueno, siguió jodiendo, amenazando, ¿no? Pero, bueno. Y entonces yo desde el año 90 que estoy de nuevo en Chile, ¿no? Y esa es un poco mi historia. Wow, Y, una y solamente, historia. y solamente para terminar, mire, para terminar, resulta que y vuelvo a la Universidad de Chile, pero en Santiago, ¿ya? Y desde el año 94 que seguí como profesor en la Universidad de Chile, en fin, ¿ya? Y ahora, este año, jubilo. Es decir, prácticamente toda mi experiencia laboral ha sido apegada a la Universidad de Chile, ¿no? Que es ahora allá la Universidad de Antofagasta, por cierto, porque eso antes era Universidad de Chile, ¿no? Ustedes conocen esa historia, ¿no? Ya. No, yo no tenía idea. Yo Ah, sabía por mi bisabuelo que antes era la Universidad de Chile y después le cambiaron el nombre. exacto, exacto. Porque la dictadura
desmembró a la Universidad de Chile, la castigó, es decir, y primero destrozándola, es decir, porque la Universidad de Chile es una universidad nacional, estaba en todas las capitales de provincia importantes, estaba en Iquique, estaba en Arica, estaba en Antofagasta, no sé, en Copiapó no, pero en La Serena, en fin, toda la Universidad de Chile, todo el país, ¿ya? No, la desmembró, la hizo pedazos, que si le hizo desaparecer a mucha gente, en fin, pero sobrevivió, la Universidad de Chile sobrevivió y siguió siendo una universidad que por lo menos contestataria, crítica, conservó un poco esa alma, ¿no? Esa alma ¿no? Un poco rebelde que siempre tiene, ¿no? Bueno, eso. Yo tengo una pregunta. Yo sé que igual puede ser difícil, pero ¿usted recuerda más o menos en qué espacio de la universidad? Yo sé que ha tenido cambios, pero ¿en qué lugar más o menos fue donde lo fueron a buscar para llevarlo detenido? Claro, frente al Departamento de Educación, ¿ya? Mm, Y yo me acuerdo que uno entraba, ¿cierto? No, no me acuerdo cómo se llama esa, donde uno llegaba, porque uno tomaba antes un trole. Ya no existen los troles para allá, ¿no? no, creo que no. No, ¿Camino? eran Ah, que tenían eléctrico, es decir, que tenían cuestiones eléctricas, son unos troles grandes así. Entonces no me acuerdo cómo se llama esa calle, la que da al mar, pues la que da más a la costa, ¿ya? Entonces, ahí uno subía hacia la universidad, ¿cierto? Y póngase usted, eh, claro, va subiendo, había una entrada, yo la estoy viendo ahora, y en la entrada hacia la izquierda de esa entrada, es decir, hacia el norte sería, estaba el Departamento de Educación, ¿ya? Era una universidad que tenía como tres, dos pisos, me parece solamente, ¿no? Y a la derecha, yo me acuerdo que estaba ahí, sobre todo el departamento, estaban los orientadores, los trabajadores sociales, y me parece que también estaba la escuela de párvulos, algo así, ¿no? Eso es un poco lo que yo recuerdo. Y después, ahí estaba el patio, había un patio, a la izquierda, ¿no? A la derecha estaba la biblioteca, eso no me acuerdo, y estaba la sala de clase al frente, en el patio. Yo fui a la universidad en un estudio que hicimos, porque he participado en muchos estudios, ¿no? En psicología comunitaria. Eh, eh, He escrito varios libros también en torno a eso. Eh, ¿Y qué año sería? ¿2010? ¿2000 no sé cuánto? Pero por ahí. He ido como dos veces. Y una de esas veces fui para allá, pues, a ver, ¿no? A la universidad. Y claro, la encontré totalmente cambiada. Y ahí fui y encontré a Jaime Bravo, que estaba en los edificios nuevos, me acuerdo yo, de haber sido la Facultad de Medicina, no sé, ¿es Facultad de Medicina? ¿Hay una? ¿Sí? Claro, Sí, sí, hay. claro. Y la verdad es que no reconocí mucho. No reconocí, yo creo que todo eso cambió. ¿Hay un departamento de educación ahora o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, de ciencias sociales, odontología, medicina, Ya, tanto. si ustedes tienen una foto, yo no tengo una foto de la antigua, ¿no tienen de la antigua sede? ¿De la antigua universidad? ¿Cómo era? ahora no, pero nos podríamos conseguir una. Sí, Claro, porque pues, ahí yo les puedo explicar cómo mostrar dónde trabajábamos, ¿cierto? Eh, claro, no conocí nada, pues, ¿sabes? Y estaba me impresionó favorablemente el desarrollo que había tenido, ¿no? Como Universidad de Antofagasta. ¿Mm? Y en esa época, claro, estaba la Universidad del Norte también y la Universidad Católica, ¿sería la otra? Eran como tres, ¿no? Que estaban ahí que funcionaban, ¿no? Claro. Otra consulta era Dígame. si usted sabe si es que en esos años se cerró alguna carrera que haya estado vigente durante su docencia o se Es, cerró luego de la dictadura antes de que usted se fuera. es que yo no supe más de lo que pasó en la universidad después de la dictadura, no, no, no había manera. Porque
En ese momento, y fue algo que nos favoreció, ¿no? A todos los que andábamos arrancando, los que estábamos siendo perseguidos, es que Antofagasta estaba muy lejos. Y en la época no había internet, ¿ya? Entonces las comunicaciones eran muy lentas, ¿ya? Y por eso cuando nos arrancábamos hacia el sur no nos ubicaban fácilmente, ¿ya? Pero se demoraba mucho más nomás, ¿no? ¿Ya? Y así que no teníamos información. Ahora para ustedes, claro, es cuestión de con un clic se informan de lo que está pasando en Arica, por Punta Arenas, qué sé yo. Pero en esa época no, po, ¿ya? Lo más rápido era el telegrama, ¿ya? Bueno, y el teléfono, pero no era una manera. Claro. Así que no supe. Yo sé que mucha gente le hicieron desaparecer del Partido Comunista, por ejemplo. El intendente de la época era comunista. El rector de la universidad, en ese momento, no era rector, sino que eh, porque era sede, ¿no? Entonces no me acuerdo el nombre del cargo, pero que el que oficiaba de rector del, era también comunista. Ellos tenían una presencia muy importante, sobre todo en el departamento de matemáticas, ¿ya? Y, y ellos, claro, fueron los que más sufrieron también, ¿no? Al intendente lo destrozaron prácticamente en vida, ¿no? A golpes. Yo lo vi pasar junto a mí, algo horrible, ¿no? ¿Cierto? Y claro, y luego yo hace como unos 10 años atrás me encontré con esos profesores de matemáticas que viven acá en Santiago, ¿no? Que incluso viven bastante cerca. Y estuvimos recordando, y ellos tienen todavía recortes de diario de la época. Yo los perdí, ¿no? Y tienen recortes de diario en que... eh, no, ¿cómo se llamaba el diario? No me acuerdo. De Antofagasta, ¿no? ¿No? Bueno, y tenía más cosas que yo en ese momento, ¿no? Incluso había un colega joven que era dirigente también de estudiantil, Jorge Martínez también, ¿no? Y que llegó a ser acá en Santiago Sereni de salud. Pero él falleció también, ¿no? Falleció. Y él también vivió toda esa época, vivió todo, ¿no? Entonces, y yo salí con mi amigo Ricardo Reyes, ambas familias salimos y hicimos todo ese recorrido por Argentina, Rumania y Francia. Bueno, después se fue a Suecia. Y de repente vuelve para acá a visitar, pero nunca a él sí que nunca, él no quiere saber nada más de Antofagasta. Porque tampoco era de Antofagasta, bueno, era de Rancagua, ¿ya? Entonces él conserva claro, una memoria horrible, no quiere hablar, ¿no? Yo no, yo me quedé con no sé, como una sensación de haber vivido una época, tal vez la más importante de mi vida, ¿no? ¿Ya? En una época en que se creía en algo, ¿no? Así, de manera colectiva. Era, ¿no? Y, y claro, pero yo creo que la destrozaron. Yo creo que la mayoría de los profesores ya lo echaron, ¿no? Eh, otra persona que puede contar y que ustedes podrían también entrevistar, ya que están en este trabajo de memoria, es Gustavo Aylú. ¿Han escuchado hablar de Gustavo Aylú? Él era profesor del Departamento de Educación y él trabajó en los años 90 en la Seremía de Educación de Antofagasta. ¿Ya? Ahora debe estar viejo ya, pues, pero es una persona que también vivió esa época y a él no lo echaron, él permaneció allí, se salvó, ¿no? Bueno, el que tenía una participación un poco más discreta que nosotros éramos más alaracos, más, ¿cierto? Pero él era como más antofagastino, decíamos, en esa época, era más callado, más discreto, ya. Y yo creo que él vivió esa época, vivió ese periodo que ustedes quieren
Es decir, con la pregunta que me hicieron, ¿no? Eh, y también, como les digo, Yvonne Wassaf, que puede que siga trabajando en clínica ella, en Antofagasta. Yo la fui a ver también a ella cuando fui a Antofagasta. Averigüé su nombre, me contacté, fue un encuentro bonito, interesante. Puede que todavía esté, ¿ah? Por ahí, ¿no? Sí, ahí son nombres que yo recuerdo. Augusto Triviño, me acuerdo que también era el director del Departamento de Educación de la época. ¿Ya? Eh, y, en fin, esos son los nombres que, 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 que me vienen a la mente por ahora, ¿no? ¿Usted nota o notó en su tiempo la diferencia de cómo se vivía la política en distintos sectores, como por ejemplo en Santiago y en Antofagasta? ¿Eran maneras distintas de vivir la política? Sí, 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 sí. Muy distinta. Es decir, no existía, por lo menos a nivel más, digamos, eh, comunitario, ¿no? Por decirlo así. Eh, no éramos enemigos, teníamos adversarios, oponentes, entonces podíamos conversar, bromear, pero podíamos festejar cosas juntos, compartir cosas juntos, discutir, ¿ya? Yo diría hasta los años 70, hasta el año 70. Después, la derecha de este país, cuando se instaló el fascismo, cuando asesinan a Schneider, cuando aparece Patria y Libertad, ahí se genera esta división, esta odiosidad que hasta ahora permanece, ¿no? Eh, y, y ahí ya el diálogo desapareció. Ahí ya no se conversaba, era puros insultos, ¿no? Y que un poco en lo que estamos ahora, ¿no? Cuando ustedes observan lo que pasa en el Parlamento con esos famosos republicanos que tenemos ahora, que esos son verdaderos, esos momias, no sé de dónde surgieron, ¿ya? Pero estaban ahí, pues, que fueron incubados, creados por la derecha, ¿no? Por la dictadura, ¿ya? Eso, claro, que retrógrado, ¿no? Y que han generado ese odio, de nuevo, ¿no? ¿no? Y, y por supuesto lo que pasa ahora es que los partidos políticos, pe- en esa época los partidos políticos controlaban a los movimientos, ¿no? Eh, los manejaban, los encauzaban, los orientaban. Eran partidos más democráticos también, ¿no? Es decir, donde había mayor participación a todo nivel. Eso también cambió, ¿ya? Y ya el partido, los partidos se han burocratizado, ya no tienen esa influencia, y aparecen grupos que podríamos llamar fuera de los partidos, ¿ya? Y que en una onda más anarco, más rupturista, y que hasta la observamos hasta ayer, pues, ¿no? Que realmente es algo bueno, el anarquismo siempre ha existido en Chile, ¿no? Pero la expresión que ahora tiene realmente me sorprende, ¿no? Y cuando yo veo, incluso a estudiantes de nuestra facultad, ¿no? Ahí en Ciencias Sociales, eh, cuando hay una manifestación y van a la calle, ¿ya? Y destrozan todo lo que está a su paso, ¿no? Y qué sé yo, y encuentran un letrero, pare, y empiezan a echarlo abajo. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene eso, no? Que romper todo lo que... Ya. Y claro, que no quede nada, pues, pero una cosa como, visto desde mi perspectiva, ¿ah? Una cosa muy, no sé, muy básica. Eso de incendiar cosas, de destruir, por ejemplo, en el estallido social, lo que echó a perder el estallido social, porque cuando salíamos en las marchas fabulosas, la gente, los jóvenes, los gremios, las universidades, todo era un reencuentro comunitario muy, muy fuerte, muy intenso, pero que era rápidamente ensuciado por estos grupos que se ponían a saquear, por ejemplo, ¿no? ¿No?
y no había manera de controlar porque son grupos violentos. Si alguien le decía algo, es decir, se volvían contra ti. Igual en la universidad. En la universidad tú quieres ir a dialogar en esta onda con ellos. Es decir, los tipos corren peligro, ¿ah? Corren peligro de que de que te llegue un fierrazo o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese nivel bueno, yo entiendo, no sé, trato de explicármelo. ¿Ah? Hay algunos jóvenes que lo hacen porque en su familia ha habido mucho daño. La dictadura le generó mucho daño. Hay familias donde fueron destruidas prácticamente con la dictadura y que estos nietos, qué sé yo, jóvenes que conservan esa memoria, tienen una rabia dentro y que no confían en nadie y quieren destruirlo todo. Lo puedo entender, ¿ah? Tiene una explicación más psicológica que política, ¿no? Pero que en el final se transformen en movimientos sociales, ¿no? Ya. Bueno, ahora lo que vemos, por ejemplo, es que ya la gente no está participando en las manifestaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, el día en que hubo la conmemoración en La Moneda de los 50 años, ¿se fijan? ¿No? Se fijan ustedes cuando estaba la marcha de la agrupación de detenidos desaparecidos, y aparecen estos grupos que empiezan a romper los vidrios de La Moneda y todo lo que encontraron. No sé si vieron ustedes esas imágenes, ¿no? Bueno, entonces eso para nosotros es ya algo nuevo, algo distinto, o algo muy viejo, porque eso es el anarquismo violento de los años del siglo, del inicio del siglo XX, ¿no? ¿Ya? Cuando los anarquistas, que se yo, eh, eran famosos porque pasaban poniéndole bomba a cualquier cosa que pillaban, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, eso para decirle que, claro, es muy distinto los ambientes políticos de antes y ahora. Y Chile quedó muy dañado con esta dictadura, muy dañado, y yo creo que tiene que pasar 50 años más para que ya, por lo menos, bajen un poco los ánimos, ¿no? Y además, ¿quién entiende este pueblo, no? Que dice de repente este pueblo de mierda que de repente, qué sé yo, aprueba una nueva constitución progresista, qué sé yo, y después la rechaza con un 60% y pone a los republicanos en un 60%. ¿Quién entiende eso, no? ¿Ah? Es como un vaivén, como una montaña rusa, una cosa así. Entonces ya. Entonces yo estoy por ese lado retirado de la parte política, ¿no? Yo sigo, por supuesto, con mis estudiantes, mis cursos de psicología comunitaria, hablando de esto, ¿no? Pero ya no como militante, ni como... En realidad nunca fui un buen militante, ¿no? Nunca fuimos buen militantes. Lo que éramos, y yo creo que eso es lo que nos criticaron a nosotros, éramos precisamente críticos, ¿no? Muy críticos de lo que estaba pasando y, y, y no dejábamos mono con cabeza, pero desde el punto de vista crítico, ¿no? ¿Ya? Y hubo mucho desarrollo intelectual en esa época, de mucha discusión filosófica, política, en profundidad. ¿Ya? Entonces, la universidad era una, ¿cómo podríamos decirlo así? Una, un fogón de creatividad en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Y especialmente pedagógico acá en Santiago, ¿no? Pero no éramos delincuentes, ni éramos terroristas, ni ninguna cosa, como lo hicieron pasar después, ¿no? Esa es un poco la historia, ¿no? Dicho bueno, hay otros detalles, pero bueno, sería muy largo de contar. Pero yo creo que lo más significativo que puede servir como memoria es eso, ¿no? Eh, y, y claro, y ahí hay mucha gente que ustedes podrían contactar si es que tienen el tiempo, si es que tienen la capacidad, los recursos para hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, este curso, me imagino yo, sobre memoria, ¿ustedes son estudiantes o ayudantes de ese curso? Somos estudiantes, Estudiantes, me imagino, claro, y es un curso semestral, sí, claro. sí. Entonces, yo creo que este curso puede ir contribuyendo a ir generando relatos de memoria, ¿no? Pedazos de memoria que después se pueden ir juntando. Vendrá otra generación el próximo año y que hará lo mismo y hará soporte, entrevistando a otras personas, hasta poder reconstituir qué sé yo, de la manera más completa posible, visto desde
desde los ojos de los que vivieron esa época, porque, ¿cierto? Los que vivieron desde dentro, por decirlo así, la situación. ¿Ya? Ya nos van quedando muchos, ¿eh? Bueno, la mayoría se fueron, muchos desaparecidos, pero quedan algunos como los nombres que yo les comenté por ahí, ¿no? Eh, A mí me gustaría hacerle una pregunta dígame, que escribieron en la agrupación Price, que está en Providencia, Thais, ¿sí? que tomaron Providencia, que es un lugar de tortura, lo tomaron como un lugar de memoria, y hicieron una pregunta que era, ¿qué significa para usted los 50 años de la dictadura y qué se llevó la dictadura? Bueno, yo diría que 50 años, bueno, siempre, eh, a ver, es difícil la pregunta, ¿no? Difícil porque que es muy compleja, ¿no? Hay tanta cosa, pero voy a tratar de responderla, ¿no? Eh, en los 50 años siempre tuvimos presente de alguna manera o de otra lo que sucedió el 11 de septiembre, ¿ya? Nos marcó como generación. ¿Y en qué sentido? En un sentido muy concreto que llegando a Rumania, ¿no? Rápidamente formamos agrupaciones culturales, eso es muy propio de los chilenos de la época, ¿no? Y generar grupos de discusión entre distintos partidos y, y sobre todo hay algo que no les he mencionado, pero que yo creo que es el gran aporte que hizo eh, que hicieron los años 60 y la Unidad Popular, ¿no? El aporte cultural, ¿ya? Porque hubo allí una verdadera revolución cultural, ¿ya? Que nace con Violeta Parra, ¿ya? Pero que después viene Víctor Jara, ¿no? Y tantos otros, y que Quilapayún y Inti Illimani, que también salieron en exilio, y el grupo, por supuesto, de Antofagasta y Yapu, ¿no? Eh, entonces, a mí me gusta mucho cantar. Entonces, nosotros en Rumania y allá, ahí formamos grupo y empezamos a cantar esas mismas canciones. Pueblo Unido jamás será vencido. En fin, todo el repertorio riquísimo de Violeta Parra. Y eso nos mantuvo vivos. Y siempre teníamos la ocasión de estar cantando y recordando eso. Los 11 de septiembre siempre se celebraron afuera, ¿no? En agrupaciones de chilenos. Después en Francia lo mismo, ¿no? En Francia se formó una agrupación en una comuna de Francia, en el norte de Francia, por lo menos, bueno, en todas partes, ¿no? Pero donde yo estuve. Y ahí formamos también un grupo folclórico, cantábamos canciones chilenas, cantábamos canciones también de la época de la Unidad Popular y de los años, ¿cierto? De lo que se llamó la nueva canción chilena. Eso fue un cambio que todavía no se ha, encuentro yo, se le ha asignado el verdadero valor que tiene, ¿ya? No solamente para Chile, sino que para América Latina y especialmente para Sudamérica. Por ejemplo, piezas como la cantata Santa María de Iquique son de un valor increíble para el folclore latinoamericano, porque ese intento que hizo Advis, ¿cierto? Desde ciertas reglas, por decirlo así, de la música clásica, barroca, y reinterpretar la música originaria, ¿no? Especialmente del norte, ¿no? Música, por ejemplo, los huaynos, los tristes nortinos, la, la- las bagualas, sí, los bailecitos, ¿ya? Eso aparece todo en la cantata Santa María y que resume muy bien esa nueva cultura, que tuvo un impacto enorme en América Latina, más que en Chile, porque por supuesto que en esa época difícilmente en Chile podía tener un impacto, si todo eso se apagó, ¿ya? Pero esa revolución cultural, ¿qué significó? Significó recuperar, y esto es muy importante, ¿no? Recuperar el carácter mestizo que tiene el pueblo chileno, ¿ya? De reaccionar frente al colonialismo, ¿cierto? Que nos tenía convencidos que todos éramos blancos, europeos, descendientes de españoles, y que por lo tanto las comunidades indígenas son comunidades extrañas, bárbaras, ¿cierto? Hasta ahora no predomina ese concepto en la derecha, ¿no? ¿No? Eh, pero sabíamos que no era así, ¿cierto? Desde el sur a norte, ¿cierto?
por ejemplo, con todas las fiestas religiosas que hay en Chile. ¿Ya? Ahí hay una amalgama entre ambas culturas que es muy rica, ¿no? ¿Ya? Y lo que hizo la Unidad Popular fue recuperar eso, ¿ya? Esa revolución cultural. ¿Ya? Cosa que en ese momento en Chile era inaceptable para la derecha. La derecha, con este concepto de chilenidad que tiene, como que les comentaba, de esta chilenidad eurocéntrica, ¿no? Siempre que viene de Europa, decía que lo que verdaderamente es chileno, y fíjese usted cómo coincide con lo de ahora, ¿no? Es la cueca del centro, es el rodeo, ¿ya? Es el guaso, ¿eh? Es la tonada guasa. Claro, también, pero la tonada patronada, ¿no? La de los guasos quincheros, en fin. ¿Ya? Y que, y, y que toda esa otra música que venía del norte era una música foránea. Miren ustedes, foránea, ¿ya? Y que incluso en Andacollo, en mi región, donde hay una fiesta de Andacollo, donde se celebra una Virgen Morena también, ¿no? Que es como una mixtura, ¿cierto?, de la religión indígena y de la religión española, ¿ya? Y donde allí, de alguna manera, todos los del norte chico, como que sin conocerlo, sin saberlo, sin tener conciencia, como vuelven a lo indígena, porque ahí bailan, qué sé yo, los famosos bailes chinos, ¿ya? Que en el norte, toda pero jamás permitieron que llegara allí los bailes, por ejemplo, de la tirana, porque dijeron, no, esos no son bailes chilenos, ¿ya? Esos son bailes foráneos, y los prohibieron en Andacollo, ¿ya? ¿Ya? Que si yo, los diablos, todo eso, ¿no? ¿Ya? Estaban prohibidos, ¿ya? Entonces, hubo toda una reacción cultural frente a eso, ¿ya? Y ese fue el gran aporte de la Unidad Popular, esa revolución cultural, ¿ya? Y fíjense ustedes la importancia de esto, que al mes del golpe de Estado prácticamente, el que era en ese entonces el director de los Quincheros, y que pasó a ser subsecretario cultural, algo así, sacó un decreto prohibiendo el charango, la quena y la zampoña en Chile. Prohibida, ¿eh? Bueno, no les duró mucho tiempo porque hasta ellos mismos, estos imbéciles, se dieron cuenta de la estupidez que estaban haciendo, ¿no? ¿Ya? Hubo alguien ahí un poco más inteligente que le dijo, oye, ya, que no se les pase la mano, ¿ya? Ustedes están prohibiendo, que se la cultura, ustedes están y claro, pero duró casi un año esa cuestión. Pero fue la reacción rabiosa, odiosa, se fijan ustedes, de la derecha, frente a esta otra nueva propuesta cultural que se le venía, ¿ya? Propuesta cultural que quedó muy bien retratada en la nueva constitución, ¿no? En la que fue rechazada, ¿ya? Allí se trató de incorporar todo eso, las culturas que son originarias, las distintas identidades regionales, que fue rechazado por todo este pueblo huevón que todavía tiene metido en la cabeza, ¿cierto? Que somos europeos, que somos blancos, que somos, ¿ya? Entonces, negándose a sí mismo, ¿no? A sí mismo como pueblo, ¿no? Bueno, para mí el estallido fue un momento de gran alegría, porque yo me sentí de nuevo en ese nuevo movimiento que estaba en el subterráneo, ¿no? Por decirlo así, chileno, y que emergía de nuevo con fuerza, ¿no? Pero esa fuerza parece que no, la energía no le duró mucho, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un aspecto importante que yo digo que de nuevo vamos a tener que desarrollar una batalla cultural en nuestro país, ¿ya? De nuevo, y eso es la gran pérdida para mí, lo de nivel cultural, ¿no? La cultura aquí impregna todo, ¿no? Y la cultura en todas sus expresiones, en la música, en la forma de vestir, en las lenguas también, en el respeto a las lenguas, en fin, ¿no? Y en reconocer nuestra historia, ¿no? Que nuestra historia es una historia de masacre, ¿no? Una historia de exterminio, de genocidio, incluso en el sur, ¿no? De algunas etnias, eh, como los cahuaches, por ejemplo, ¿no? Punta Arenas, que los cazaban como animales, en fin. Bueno,
Entonces, eso no lo quiere saber la derecha, lo quiere mantener allá, ¿no? Lo quiere mantener escondido, debajo de la alfombra, ¿no? Pero le aparece cada vez, ¿ya? Entonces yo digo que la gran pérdida es una pérdida cultural, pero que es una pérdida transitoria, porque nosotros somos eso. Y cada vez vamos a ir adquiriendo, recuperando esa identidad y dándole un carácter político también y a todo nivel, ¿no? A nivel de las ciencias sociales, sobre todo, ¿no? Que es un poco la preocupación que tiene la psicología comunitaria, es decir, de construir una psicología que sea latinoamericana, por lo menos sudamericana, chilena, en lo posible, ¿no? Eh, a diferencia de otras disciplinas, en áreas en la psicología que siempre se estaba inspirando en lo de afuera, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo que se perdió, lo que emergió en algún momento, lo que de nuevo vuelve a perderse, pero que está allí como en el inconsciente colectivo de todos nosotros y todas nosotras, y que de nuevo va a tener que ir apareciendo, ¿no? Emergiendo. Esto no se puede callar nunca, ¿no? ¿Mm? Eh, eh, Uy, se quedó pegada. ¿Me escucha? Hola. eh, creo que se me pegó. Ah, sí, se pegó. Sí, ahora sí la escucho. Ahora sí que ya. Ya, sí, ahora sí, ya. Me gustaría terminar con una pregunta de ¿cuál cree usted que es el rol del psicólogo en la actualidad para un poco sanar y volver a construir esta historia chilena eh, como una memoria colectiva? Ya, yo le voy a hablar sobre todo del área en la que trabajo, ¿no? Que es la psicología comunitaria, pero que yo la concibo más como un enfoque que como una disciplina, ¿ya? Y que allí los psicólogos y psicólogas tenemos que aportar mucho, porque eh, una de las cosas que se propone la psicología comunitaria, ¿cierto? Y la chilena, sobre todo la latinoamericana, porque hay una construcción latinoamericana muy interesante, ¿ya? Es, entre otras cosas, que en toda la política pública exista una participación efectiva de la comunidad en su construcción, en su gestión, en su implementación, ¿no? Y que se tomen en cuenta todas sus capacidades, sus saberes, sus competencias, ¿ya? Eh, Porque nosotros tenemos una política pública muy centralizada. Entonces, y la psicología comunitaria, yo diría, tiene como rol principal, aunque es un rol político-cultural, de ir de bajar a las personas, por decirlo así, y a las comunidades, de rescatar sus conocimientos, sus saberes, en todo ámbito, ¿no? En todo ámbito, que son de una riqueza y de una diversidad increíble, ¿no? En todo el país, ¿ya? Pero que ha sido invisibilizada desde una política pública más centralista, ¿no? Más dirigida, más burocrática incluso, más autoritaria, ¿ya? Entonces, eso es algo que se está haciendo en muchos ámbitos, en el ámbito de la salud, por ejemplo, no sé qué pasa en, en el Norte Grande, pero por ejemplo aquí en Santiago y en el sur, hay muchos CESFAM, es decir, todos estos servicios de atención primaria donde se ha incorporado la medicina mapuche, ¿cierto? Y donde hay, incluso en algunas partes, como aquí en el Hospital Barros Luco, ¿no? Hay una ruca a la entrada del hospital, una ruca mapuche, ¿no? Donde atienden machis, ¿ya? Entonces las personas de origen mapuche pasan por ahí y tienen la posibilidad de ser, de conversar con gentes de su cultura, porque en gran medida los temas de salud mental tienen también definiciones culturales, ¿cierto? ¿No? Entonces, esos son pasos importantes y eso ya ha sido aceptado, ¿ya? Y ahí el rol de los psicólogos ha sido importante, porque la psicología comunitaria, por decirlo así,
somos especialistas en participación, en activación comunitaria y en gestión del conocimiento comunitario, en gestión de saberes, ¿cierto? De mitos, de saberes en medicina. Por ejemplo, ya está reconocido en este país la importancia que tienen los saberes comunitarios, sobre todo de las comunidades originarias, en, en cómo abordar el cambio climático, ¿cierto? En la relación con la naturaleza, que también existe allá en el norte, ¿no? Esa, ese vínculo sustancial que tienen las comunidades originarias con la naturaleza, ¿cierto? Con la tierra, con los apu allá en el norte, ¿no? Con los cerros, con las cordilleras, en fin, ¿ya? Y hay, eh, y- entonces hay un saber potente, ¿no? que, que, que está siendo rescatado, que está siendo sistematizado, que está siendo modelizado, porque es por allí que la comunidad tiene que por decirlo así, que orientarse si quiere eh, defender y preservar la naturaleza, ¿no? Es decir, generar ese respeto, ese cuidado ¿cierto? Que tienen los pueblos originarios. Ya eso ha penetrado bastante en la educación inicial en Chile, y qué sé yo, y los niños y niñas que vienen de los jardines infantiles, de la educación básica, ya están muy impregnados de eso, ¿no? De esa conciencia más ecológica, ¿ya? Y de ese respeto, incluso por los animales, ya, qué sé yo, el vegetarianismo, el veganismo que ha entrado también con fuerza. Todo eso tiene una base comunitaria, ¿no? Que se ha venido desarrollando. Por supuesto que también corrientes internacionales que refuerzan esto, ¿no? Pero la defensa de los ríos, la defensa de los bosques, todo eso, ¿cierto? Tiene, puede hacerse desde recuperar esta cultura comunitaria de las comunidades originarias, ¿no? Entonces, y ahí la psicología comunitaria tiene un rol muy importante, ¿no? Y, eh, y por supuesto que también yo diría este rol, esta función, que es más difícil, ¿no? Pero como enfoque, ¿no? Como enfoque comunitario, porque enfoque comunitario significa que no solamente la psicóloga y los psicólogos trabajan en esto, sino que también todos los profesionales de la salud, la educación, formados en enfoque comunitario, que es un poco lo que yo hago, ¿ya? Entonces, allí, allí esta visibilización de la comunidad y de sus saberes y capacidades, yo diría que uno de los roles fundamentales. Y en clínica también, es decir, mucho del trabajo clínico tiene que ver también con la comunidad, tiene que ver con en dónde y cómo viven las personas en su barrio, en su hábitat, en su villa, en su población, y cómo es aceptada, incluida o integrada o no. No es solamente un asunto mental, por decirlo así, como lo definen algunos todavía, ¿no? Sino que tiene que ver con el entorno, con las redes. Entonces, ahí la psicología comunitaria también tiene un rol importante y el enfoque comunitario, diría más bien, ¿no? Que la psicología. Entonces, por ahí yo veo ahora, la otra pregunta que usted no me ha hecho, pero que surge como tema, ¿no? De lo de lo que le estoy comentando y de la pregunta que usted me hace, es el enorme cambio que ha tenido nuestra disciplina desde la época de los años 60 a ahora. Es decir, en los años 60, nosotros salíamos de la universidad diciendo que nadie reconocía ni nadie sabía exactamente en qué consistía el rol del psicólogo y la psicóloga, ¿ya? Entonces todos salían de la universidad y decían, "Pero, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué se hace con esta formación?" ¿Ya? Y, eh, y, y, y de- y con el tiempo, ahora eso está mucho más claro. Es decir, ahora ya no se plantea a la gente, dice yo, bueno, ¿qué es lo que hacen psicólogo y la psicóloga? Al contrario, ya la gente tiene muy claro y juegan un rol muy importante en la sociedad actual, sobre todo con este alto nivel de estrés y de desgaste que existe en las personas, ¿no? Entonces, hay se ha consolidado la carrera, ¿ya? Eh, y eso, eh, claro, a pesar también de la dictadura, ¿no?
aunque la dictadura les dio el carácter más, desarrolló más la parte clínica y laboral de la psicología, ¿no? Y intentó aniquilar todo lo que era la psicología social y comunitaria, pero no lo logró. La dictadura en eso falló, ¿ya? Enhorabuena, porque... Y, y claro, un gran cambio, eso es importante. Entonces, cuando usted ya está en tercer año y ya sabe de muchas posibilidades de trabajo, claro. Y esas grandes oportunidades de trabajo se abrieron en el Estado a fines de los años 90. ¿Dónde? En los CESFAM, los consultorios. ¿Ya? Allí se abrió el gran espacio para que entraran psicólogas y psicólogos a trabajar en el nivel de atención primaria de salud. ¿Ya? Cosa que antes no estaba. ¿Ya? Entonces, eso también es un cambio importante. Y el giro que le queremos dar a la psicología, claro, también desde el enfoque más comunitario. Y eso yo creo que ha ido tomando cuerpo, ¿no? Hablando más de enfoque que de disciplina, propiamente tal, ¿no? Eso. Bueno, mi compañera pide disculpas igual porque se le fue la luz y se le fue el Oh, internet. se le fue todo. Ya. No, Sí, no hay problema. y bueno, también agradecerle porque fue muy enriquecedora esta experiencia, la verdad, escuchar su vivencia, que también ver ese Chile que ocultaron mucho tiempo también, Claro, porque el que usted nos cuente su relato es una resistencia a ese ocultamiento que buscan. exacto, exacto. Esa es la Y palabra. Hay que practicar el desocultamiento, ¿ya? ujú, ¿Cierto? De lo que quiso enterrar la dictadura, ¿no? Y que quiere enterrar la derecha de este país, si la dictadura es la derecha de este país, no sé, ¿no? Ellos ahora quieren limpiarse las manos diciendo no, que el ejército, que algunos, ¿eh? Pero no, es la derecha de este país. Así que eso, y qué bien que jóvenes como ustedes se interesen por recuperar esto. Está aquí la historia de alguna manera de la psicología en Chile, está la ujú, historia de la psicología en regiones, está la historia de las universidades también en regiones, de parte, ¿no? En todo esto ujú. de lo que estamos hablando, ¿no? Y por supuesto que también del futuro de, la, de, la, de las universidades y de la carrera en regiones, ¿no? Y que ahora no dependen tanto de los profesionales de Santiago como ha sido siempre, ¿no? ¿Eh? Así que eso. Y una última cosa, que, Ujú. como le digo, yo quedé igual a pesar de la experiencia terrible. Para mí un momento muy importante de mi vida, ¿no? Entonces, em, yo en algún momento tengo pensado volver a Antofagasta. Y no a vivir, ¿no? Sino que a visitarlo, a visitar Antofagasta. De hecho, hace 3 años atrás pasé por Calama porque fuimos a visitar San Pedro de Atacama, que no lo conocía bien, eran maravillosos. ¿Ya? Pero ni siquiera Calama estuvimos, ¿no? Porque al aeropuerto de Calama y de ahí mismo partimos para arriba. Pero queremos hacer una visita con mi señora también a Antofagasta, ¿ya? Y que me dice que está muy cambiada, ¿no? Eh, que, por ejemplo, la inmigración la ha cambiado mucho, ¿no? ¿Es así? Cuénteme un poquitito de eso, a ver, ¿cuál es Y su visión? yo, a ver, cuando mi hermana se vino a la universidad hace 4 años, había mucho inmigrante colombiano. Ya, Pero ahora, igual hablando con colombianos, ellos mismos notan, y también con personas, que ahora la población que más de inmigrantes es venezolano, venezolano, ya, venezolano, más que colombiano. ya, Y sí, hay muchos inmigrantes y más que nada ellos, entre ellos, porque yo en Calama de siempre vi personas bolivianas, peruanas, claro, boliviano, pero nunca claro, había visto colombianos ya. como en Antofa, que sí hay Y que un gran número de población. generó muchas tensiones eso, ¿no? Ahí en la comunidad Mm, antofagastina, ¿cierto? sí. Ya, Yo he hablado con personas colombianas y venezolanas que dicen que igual
eh, la, la discriminación que tienen igual es fuerte, pero ellos lo notan más en personas adultas que en jóvenes. Claro, claro. Ya, bueno, quería terminar diciéndole que cuando vaya, Ujú, ya voy a estar más jubilado, ¿cierto? Y me gustaría ir a la universidad, pues. Ya, ujú. no pienso un año, tal vez el próximo año, 2 años más. Y me gustaría ir a conversar con la gente que está ahí en la escuela, ¿ya? Ujú. Hay una escuela de psicología, por cierto, que se fundó no sé cuándo, ¿ya? Bueno, Sí, y entonces, bueno, ahí sería, nos contactamos, qué sé yo, y usted me da algunas pistas, aunque yo tengo también el contacto de Sebastián, ¿cierto? ujú. Entonces, claro, me gustaría ir a ver a eso, como para recordar cosas desde allí mismo y transmitir experiencias, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? ¿Ya? Sí, sería muy bonito. Ya, pues entonces ahí nos ponemos de acuerdo, yo les aviso, ¿ya? Y, Sí, y ojalá que logremos generar ahí una especie de debate también sobre la psicología, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo acá. Tenemos muchas cosas que aportar también ¿cierto? y que, y que comentar, ¿no? ¿Ya? sería muy grato. Sí, me gustaría mucho. Muchas gracias. Entonces yo le voy a mandar Eh, este link de esta grabación, ¿ya? sí, ¿Listo? ahí cuando tengamos al menos un parte del recorrido, igual me gustaría mostrárselo y que pudiera ver un poco.